Bueno, este es el segundo vídeo de la comparativa entre el Mercedes CQP de Scalextric y el Opel Calibra de Slotty. En esta ocasión vamos a mejorar un poco el Mercedes de Scalextric. Uno de los mayores problemas que tiene Scalextric es la guía. ¿Por qué? Bueno, porque está diseñado para su pista, que el raíl está un poco por debajo de, vamos a decir, llamarlo el asfalto, y en Ninco está al revés, el raíl sobresale. Lo que hay que hacer es que la guía penetre en el chasis lo máximo posible para que baje el morro, para que el chasis se acerque a la pista y obtengamos mayor apoyo en el eje delantero, para que el coche no se salga. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues de varias maneras. Una, vamos a cambiarle las trencillas. Vamos a ponerle unas muy finas para que la guía entre más en el raíl. Y segundo, vamos a cortarle los topes de la guía para que la guía entre más en el chasis. Y así bajamos el morro. Lo siguiente será, si vemos que nos da, que queda bien, vamos a decir, ponerle unos neumáticos de perfil bajo en los semiejes delanteros, en las llantas delanteras. La condición es que siempre nos toque los neumáticos delanteros en una placa. Lo colocamos y los neumáticos delanteros siempre tienen que tocar. Entonces, si vemos que no tocan, con unos de perfil bajo, deberíamos de seguir utilizando los suyos originales. Pero vamos a intentar que podamos cambiarlos. Bueno, aquí tenemos nuestro Mercedes, al cual ahora mismo no le hemos hecho nada más que ponerle unos neumáticos de perfil bajo. Quiero que veáis cómo ejerce la guía y sobre todo la trencilla efecto muelle y levanta el coche. Si le presionamos un poco, vemos cómo baja, pero en cuanto soltamos, lo levanta. Vamos a trabajar ahora sobre la guía y las trencillas para que el eje y el chasis bajen más hacia la pista y nuestro eje delantero tenga apoyo. En este coche que tiene semiejes es más complicado, pero bueno, yo creo que algo conseguiremos. Bueno, vamos a trabajar sobre la guía. Aquí tenemos la guía de serie a la que le hemos puesto las trencillas originales en modo simple, pero son muy duras y gorditas y estas nos hacen un efecto muelle que no debería de ser así. Y aquí vemos unos topes, uno y otro en este otro lado, que los vamos a cortar para que la guía penetre más en el chasis. Las trencillas las vamos a cambiar por unas muy finas que nos harán que la guía penetre mejor en el raíl. Nos ayudaremos de un cúter para cortar los topes. Cortamos el tope. Bueno,
ahí estaría ya nuestro tope cortado. No sé si se aprecia. Pasaríamos a cortar el otro y a cambiar las trencillas, como ya os he indicado en algún vídeo anterior. Bueno, pues ya tenemos nuestra guía con las trencillas súper finas y con los topes de la guía cortados y limados con nuestra famosa lima de uñas. Ahora pasaremos a trabajar sobre el chasis, porque también hay que hacerle un par de cosillas. Bueno, aquí tenemos el chasis de nuestro Mercedes, completamente de serie. Ya veis que está un poco sucio de lo que lo hemos usado. De momento no vamos a limpiarlo. Bueno, otro de los pequeños problemas que hace que nuestra guía tenga efecto muelle son las pletinas. Entonces vamos a trabajar sobre ellas para que nos ejerza un poco menos de presión. Presionamos sobre ellas y las doblamos ligeramente para conseguir que tenga menos efecto muelle, sin más. Ahí está. Con la otra hacemos lo mismo. Bien. Abrimos un poco las patillas. Bien. Y vamos ahora a pasar a colocar la guía. A ver si hemos conseguido algo. Bueno, pues ya el chasis no se levanta. Como podemos comprobar, ejercemos algo de presión y lo que se levanta es mínimo. Nuestros neumáticos tocan en la placa, por lo tanto hemos conseguido bajar el morro de forma muy sencilla. Se puede hacer mejor, se puede hacer con un poco más de tiempo y al final conseguimos dejarlo perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es probarlo a ver si hemos mejorado algo. Yo creo que sí. Bueno, hemos colocado la carrocería y quiero que veáis que esta vez ya con más peso el coche no hace falta ninguna presión. O sea, el coche no baja nada. Está abajo del todo. El chasis está más cerca y las ruedas, vamos, los neumáticos tocan perfectamente en la placa. Recordar que son unos neumáticos de perfil bajo, más bajos, más finos, vamos, que los suyos de serie. O sea que con estas tres cositas hemos conseguido bajar el morro, que es de lo que se trata, para que nuestro coche vaya mejor en la pista, penetre mejor la guía en el carril, el chasis esté más cerca de la pista, el eje delantero apoye mejor y tome mejor las curvas. Que no se nos salga, porque si apoya mal, al final nos saca la guía, como podéis ver. Esto lo he forzado yo, pero yo creo que ahora el coche va a ir muchísimo mejor.
Ya habéis visto que es fácil y sencillo. Y con esto mejoraremos bastante nuestro coche. Quizá en tiempo no tanto, pero al final el coche se va mejorando poquito a poquito, poquito a poquito, y al final conseguimos unos tiempos bastante decentes. Bueno, como os he dicho antes, vamos a probar a pasar a probar el coche en la pista, a ver qué tal. Bueno, pues vamos a probar el coche en pista, como siempre a 12 voltios, el mando del potenciómetro a la mitad, y veremos a ver lo que ha mejorado con lo poquito que le hemos hecho. Bueno, hemos terminado la prueba. La prueba ha sido muy satisfactoria por una razón muy simple. El coche va muchísimo mejor, ya no sale tanto de la parte delantera, las curvas las toma mejor, es más constante. Yo he contado al menos 10 vueltas que hayamos bajado de 6,80 segundos, cuando antes el mejor tiempo era 6,799 una vuelta, porque las demás era complicado que bajase de 6,90 incluido. Hemos hecho un mejor tiempo de 6,733 milésimas, pero es que el segundo mejor ha sido de 6,766 y el siguiente 6,772. Esto antes era impensable. En el primer vídeo se notaba que el coche tomaba peor las curvas, que era crítico, sobre todo en las curvas, ¿no? Ahora lo hemos mejorado bastante y la prueba está ahí, ¿no? En los tiempos. No ha mejorado enormemente, de 6,799 a 6,733, pero es mucho más constante que antes. Todo de serie, salvo lo que le hemos hecho en la guía,
y unos neumáticos de perfil bajo. Nada más. Bueno, gracias, espero que os haya gustado, que disfrutéis como yo y os espero en el siguiente vídeo, con la siguiente mejora.